Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí. Como ya les dijeron, mi nombre es Sebastián Marínez. Yo estoy estudiando ahorita en el TEC de Monterrey, me falta un año para graduarme. Pero ya llevo trabajando con AWS un poco más de 3 años. Ahorita estoy trabajando en una startup de aquí de Guadalajara que se llama Atrato como Cloud Engineer. Y pues bueno, me imagino que si están aquí es porque les interesa saber qué es lo que hace que serverless funcione en realidad. A veces muchos nada más lo usamos y lo vemos como magia, ponemos código y el código se ejecuta en algún momento, pero no conocemos todo lo que pasa detrás de escenas para que ese código se pueda ejecutar. Entonces, primero quisiera empezar preguntándoles quién de aquí ya ha trabajado con serverless o al menos tiene idea de qué es y para qué se usa. Okay. Bueno, para los que no sepan qué es serverless exactamente, podemos imaginarnos a serverless como una función que nosotros le ponemos código y podemos estarlo invocando de diferentes maneras. Este tipo de patrones serverless se usan mucho para diseños basados en eventos. Entonces, por ejemplo, puede ser ya sea que desde una API nos llegue una petición de un cliente, desde una cola nos llegue un mensaje, etc. Entonces, esto lo que nos va a permitir es definir nosotros un código que nosotros queremos ejecutar y decirle cuándo queremos que se ejecute, sin tener que estar manejando los servidores que hay atrás. Entonces, a lo mejor va a ser una función que solo va a correr unas pocas veces al día, o incluso aunque sea algo que va a correr muchas veces al día. Esto lo que nos permite es no tener que preocuparnos nosotros por manejar y escalar los servidores, y pues nada más preocuparnos porque nuestra lógica de negocio funcione correctamente. Entonces, quiero también empezar aclarando una mala idea que creo que las personas que hemos trabajado con serverless tenemos, que es los cold starts o las funciones en frío. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros llamamos por primera vez una función, la función se tarda unos segundos en inicializar, unos milisegundos. Hay formas de mitigar estas cold starts, pero pues también quería ponerles este code que encontré en un artículo muy interesante que dice todo sufre de cold starts. Entonces, aunque no estemos usando serverless y nosotros queremos escalar, aunque sea en una arquitectura tradicional, como quiera vamos a tener cold starts. Entonces, pues no es algo único de serverless, no es algo que solo pasa cuando estás usando funciones Lambda o Fargate, es algo que nos va a pasar a todos cuando estemos intentando implementar arquitecturas escalables. Entonces, para ilustrar esto, tengo aquí un pequeño gráfico. Tenemos la demanda, cómo va fluctuando a través del tiempo. Entonces, por ejemplo, podemos ver que al inicio de esta gráfica hay poquita demanda. Entonces, a lo mejor con un solo servidor de EC2 podemos dar abasto a todas esas peticiones que están haciendo. Pero a lo mejor después nos llegan muchas peticiones de nuestros clientes, empiezan a conectar, a intentar comprar cosas o lo que sea que estén haciendo en nuestras plataformas, y pues vamos a tener que agregar más servidores para poder cumplir con esa demanda. Entonces, en este caso, estamos usando servidores tradicionales, EC2 en el caso de AWS, y tenemos que estar escalando hacia arriba, agregando más servidores. Y eso es lo que les decía de los cold starts. A lo mejor no es un término muy común en una arquitectura tradicional, pero pues de todas maneras vamos a estar experimentando estos inicios en frío si estamos intentando escalar horizontalmente nuestra capacidad. Y por el otro lado tenemos Lambda, que Lambda pasa exactamente lo mismo, nada más que Lambda pues son unas unidades mucho más ligeras de cómputo que podemos estar escalando mucho más rápido. Entonces tenemos la misma gráfica de demanda y podemos ver cómo en lugar de tener unos servidores muy grandes para dar abasto a esa demanda, tenemos unas funciones mucho más chicas que son más rápidas de escalar. Entonces, al final les voy a dar unas tips para mitigar esto de los cold starts y cómo podemos trabajar con ello. Pero pues que sepan que de una manera u otra, ya sea que tengamos una arquitectura tradicional o una arquitectura serverless, vamos a tener que estar planeando para este aumento de capacidad y el tiempo que nos vamos a tardar en responder al aumento de demanda de nuestros clientes. Entonces aquí tenemos una comparación sobre Nitro, que es el hipervisor que hace que funcione en EC2, porque si sabían, EC2 no son servidores como tal completos que nos dan nosotros, son máquinas virtuales que AWS nos proporciona en diferentes tamaños que están ejecutando sobre un host físico, sobre un servidor físico, pero lo que hacen es, con este hipervisor o con este administrador de máquinas virtuales, lo que hacen es darnos pedazos más pequeños de ese servidor grande para que nosotros los podamos utilizar.
Y por el otro lado tenemos Firecracker, que es el gestor de máquinas virtuales que usa serverless, porque al final de cuentas serverless por atrás es una máquina virtual, no es más que eso, pero es una máquina virtual muy optimizada para poder estar creando muchas máquinas virtuales de manera muy rápida. Entonces pues esta nada más es para ilustrar que Nitro, el hipervisor de Nitro es mucho más pesado que el hipervisor de Firecracker. Y pues ahora vamos a ver un poquito de la historia de Lambda. Lambda se remonta a 2014. En 2014 AWS lanza la primera versión de Lambda. Esta versión solo tenía soporte para Node.js y pues ahí van agregando muchas más cosas. Después, en 2015, se añade soporte para otros lenguajes, incluyendo Java, Python y C#. En 2018 Firecracker es lanzado, pero todavía Lambda no funciona completamente en Firecracker. Ahorita vamos a ver cómo funcionaba Lambda antes, pero en 2018 crean Firecracker y lo empiezan a implementar en Lambda, pero no es hasta 2019 que todo el servicio de Lambda está utilizando Firecracker. Entonces, bueno, aquí para que ustedes imaginen por qué AWS quiso crear algo como Firecracker, les pongo este caso hipotético. Si nosotros quisiéramos tener un servicio como Lambda, en el que nosotros le pudiéramos dar acceso a nuestros clientes a ejecutar código arbitrario, de cualquier tipo de código, y que sea que lo podamos estar creando de manera muy rápida para escalar la demanda, ¿qué necesitamos? Principalmente necesitamos estas 4 cosas. Limitar recursos, porque si dejamos que nuestros clientes ejecuten código en un servidor, pues a lo mejor empiezan a usar mucha memoria y eso afecta a los demás clientes que estén ejecutando código en el mismo servidor que nosotros. También ejecutar el código en un ambiente aislado, eso quiere decir que nuestros clientes no puedan ver el código de otros clientes o que no puedan acceder a la memoria, etc. Bajo consumo de recursos, porque como a lo mejor se pueden imaginar, una máquina virtual necesita muchos recursos para crearse, además de los recursos que va a estar consumiendo, los procesos que van a estar corriendo dentro de la máquina virtual. También pues hay este extra de recursos que nosotros necesitamos para crear la máquina virtual, nada más ahorita. Y después alto rendimiento, esto para que podamos estar creando nuevas máquinas virtuales o nuevas instancias de nuestro ejecutor de código rápidamente, y pues que nuestros clientes puedan estar escalando rápidamente su capacidad. Entonces, ¿qué opciones tenemos? Si fuéramos AWS, ¿qué opciones tendríamos en ese momento en el que se creó Lambda? Tendríamos Bare Metal o darle un servidor completo a nuestros clientes. Esto no puede ser posible porque a lo mejor nuestro cliente solo requiere 128 megabytes de memoria y una fracción de CPU. Entonces, darle un servidor completo que normalmente tienen cientos de gigas de RAM y muchos CPUs, pues no tiene sentido para nuestro caso de uso, que es Lambda o serverless. Por el otro lado tenemos virtualización, que esto ahorita les voy a explicar, es lo que estaba haciendo AWS en ese entonces, una combinación de virtualización y contenedores. Pero pues como ya habíamos dicho, la virtualización normal requiere de muchos recursos y aparte pues es lenta. Y por último tenemos los contenedores, que los contenedores ahorita les voy a explicar un poquito más de cómo funcionan, pero estas eran las 3 opciones que teníamos. Bueno, que tenía AWS en ese entonces. Entonces, Bare Metal, pues tenemos nuestro host físico, nuestro servidor con mucha memoria y muchos CPUs, nuestro sistema operativo y nuestros procesos que podemos dejar a nuestro cliente que ejecute. Como ya les dije, pues esto no era viable para AWS porque darle un servidor tan gigante a una persona que a lo mejor iba a requerir muy poco poder de procesamiento, pues no hacía sentido. Después tenemos la virtualización. Aquí ya a lo mejor no le estamos dando el servidor por completo a nuestro cliente, pero estamos dándole una fracción de nuestro servidor. Entonces tenemos nuestro host físico, nuestro sistema operativo que normalmente es Linux, y KVM, que KVM significa Kernel Virtual Machine, que es un componente del kernel de Linux que permite al sistema operativo aislar otros procesos, similar a cómo funcionaría los contenedores, pero esto es específico para máquinas virtuales. Acá arriba tenemos un hipervisor que para AWS en ese entonces su hipervisor que usaban es Nitro, y pues aquí tenemos otra mini computadora corriendo arriba de todas estas capas de servidor. Entonces acá tenemos otro sistema operativo y los procesos que están corriendo a nuestros clientes. Este pedacito de aquí se lo daríamos a un cliente y este pedacito de acá se lo daríamos a otro cliente. Esto es lo que hace AWS para repartir servidores en instancias más pequeñas de EC2
pero pues tampoco les hacía mucho sentido por cuánto se tarda en crear una máquina virtual normalmente. Y después tenemos los contenedores, que los contenedores podemos verlo como una especie de, no como una máquina virtual como tal, pero simplemente como un proceso un sistema para aislar procesos que corren en un sistema operativo. Entonces, aquí tenemos nuestro host físico, nuestro servidor, el sistema operativo, y aquí tenemos otras características de Linux que permiten aislar ciertas cosas, como por ejemplo los control groups, que nos permiten darle a un proceso límites de memoria o de CPU, los namespaces para que a lo mejor no puedan estar viendo cosas que están viendo otros procesos, etc. Por arriba tenemos nuestro motor de contenedores, que a lo mejor el más famoso que podamos haber escuchado es Docker, y pues arriba están corriendo nuestros procesos arriba del contenedor. Entonces esto es mucho más ligero, pero ¿cuál es el problema aquí? Que no tenemos tanto aislamiento de seguridad, porque como este proceso, el contenedor que está corriendo, comparte el sistema operativo con nuestro host principal, entonces pues ahí nos complica más a AWS el hecho de aislar los procesos y verificar que no estén haciendo cosas raras con el kernel. Entonces pues AWS lo está usando, pero ahorita vamos a ver por qué cambiar. Y como les decía, esto es como funcionaba la primera versión de Lambda cuando se lanzó en 2014. Usaban una mezcla de virtualización y de contenedores. Virtualización porque creaban una instancia de EC2 para cada cliente. Entonces, de esa manera se aseguraban que el proceso estuviera realmente aislado de todos los demás clientes que AWS tiene. Y contenedores para ya ejecutar el código de las funciones Lambda. Entonces, el código de los clientes que lanzaban en Lambda se estaba ejecutando dentro de un contenedor, pero también dentro de una instancia de EC2 que era específicamente para ese cliente. La instancia no se creaba en la cuenta del cliente, se creaba en una cuenta separada administrada por AWS, pero como quiera AWS estaba perdiendo aquí muchos recursos en estar creando una instancia de EC2 completa para cada cliente, entonces a lo mejor no podrían optimizar tanto como ellos quisieran para poder meter más código y más clientes en un solo host. Y pues bueno, como vimos en 2018, AWS lanzó Firecracker, que Firecracker es una máquina virtual, como les decía. Si lo buscan les va a aparecer como micro máquina virtual. ¿Y por qué decimos que es una micro máquina virtual? Porque a diferencia de las máquinas virtuales tradicionales, que una máquina virtual emula una computadora completa, entonces por ejemplo tiene que tener un BIOS para cargar el sistema operativo, tiene que emular por ejemplo periféricos, un teclado, pantallas, etc. Firecracker lo que hace es que quita todo eso, todo lo que no es sumamente indispensable para que el código de los clientes se ejecute, y pues ya nos queda una versión muchísimo más reducida de una máquina virtual, pero al final de cuentas es una máquina virtual de verdad. Ahorita voy a explicar más adelante, pero Firecracker está usando la misma tecnología que usan los hipervisores como Nitro, que es KVM. Si se recuerdan, es un módulo del kernel de Linux para que el sistema operativo pueda funcionar como un hipervisor. Y arriba de eso construyen su propio código en Rust para aislar los procesos, y pues así es como terminan con Firecracker. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros invocamos una Lambda? Somos una persona, a lo mejor tenemos un API Gateway aquí y hacemos una petición, y a través de nuestro API Gateway hay una Lambda. Pues el proceso de Lambda inicializa un contenedor, no es un contenedor, pero vamos a llamarlo así por lo pronto, y ya, le devuelve la respuesta al cliente. ¿Y qué pasa cuando muchos clientes están haciendo peticiones? Pues no hay suficientes máquinas de Lambda ejecutándose como para poder satisfacer la demanda. Entonces Lambda va a detectar que no hay suficientes servicios corriendo como para satisfacer la demanda, y lo que va a hacer es que ya detecté que no tengo lo suficiente capacidad, voy a crear nuevos contenedores de Lambda para que estos clientes puedan recibir la respuesta que esperan. Y este procesito que desde aquí, de que haces una petición a Lambda y Lambda detecta que no tiene capacidad para responder hasta que se crean las Lambdas, esto es lo que llamamos cold starts. Entonces, pues, como ven, o sea, tenemos que estar creando la micromáquina virtual para que haya un proceso que responda a nuestras solicitudes, y esto es lo que les decía de los cold starts. Entonces, si se pueden ver, es más o menos igual que si estuviéramos creando un servidor completo o una instancia de EC2 completa, nada más que al ser una máquina virtual mucho más optimizada, pues se crea mucho más rápido. En lugar de minutos se tarda segundos en crear todo. Y
Pues bueno, al final, si ya no hay ningún cliente que esté haciendo ninguna petición, los procesos de Lambda siguen vivos por un periodo de tiempo de hasta 12 horas. Puede ser mucho menos, pueden ser desde 15 minutos hasta 12 horas. Eso ya lo determina AWS internamente mediante algoritmos, pero pues se van a quedar aquí las lambdas. Entonces, digamos que ya tenemos aquí suficientes lambdas calientes para que si llega otra petición no tengamos que crear otro nuevo proceso de lambda y tardarnos en el cold start para responder al cliente. Y pues bueno, ahora vamos a ver un poquito de la arquitectura interna, cómo AWS utiliza Firecracker para estar creando lambda. Entonces tenemos aquí tres componentes principales. Ahorita nos vamos a meter más a los workers porque es la parte donde se ejecuta, pero la arquitectura externa, digamos, de Lambda consiste del frontend, que es donde llegan las peticiones para invocar una función, del worker manager y del placement service. Entonces, el worker, aquí llega una petición de algún cliente, ya sea mediante una API Gateway o mediante cualquier otro proceso de invocación de una Lambda. Tenemos el frontend, y el frontend lo que va a hacer es va a determinar si manda la petición directamente al worker, que ahorita les voy a explicar qué es el worker, o si lo manda acá a este proceso del worker manager y el placement service. Todo esto que está aquí, el worker fleet, son servidores que AWS tiene en una cuenta especial de ellos, y no son servidores virtualizados. Esos sí son servidores completamente bare metal, entonces, o sea, no son fracciones de servidores. Y en estos servidores es donde se está ejecutando las micro máquinas virtuales de Lambda. Entonces aquí podemos ver que tenemos pues, muchos workers que son servidores, y el frontend va a determinar si ya tenemos una función Lambda lista y manda la petición directamente al worker que tiene esa Lambda, o si tenemos que nosotros crear la Lambda, crearla en un worker. Entonces aquí estos dos componentes, el worker manager es el que mantiene un estado de los slots. Ahorita les voy a hablar más de qué son los slots. Y el placement service se encarga de la concesión de los slots. Entonces, el worker manager, digamos que es un caché antes de mandar una petición al placement service, que va a decir, bueno, ya tengo un slot para mi Lambda, entonces a lo mejor ya no necesito mandarlo al placement service. Y ya le respondo directamente al frontend con en qué servidor está la Lambda y ya puede hacer la invocación directa. Pero si el worker manager dice, no, fíjate, no hay ningún servidor que tenga una Lambda lista para procesar tu petición, se lo pasa al placement service, y el placement service es el que va ya a mandarle una solicitud para que el worker mediante una API cree la Lambda. Entonces, los slots no son más que una máquina virtual dentro del worker, que es la máquina virtual de Firecracker, que ya incluye el código. Entonces, para recapitular así la vista de 100 metros de Lambda, cuando nosotros invocamos, primero llegamos a un frontend. Este frontend manda la solicitud al worker manager. Si el worker manager determina que ya hay una función Lambda en algún worker, pues le dice al frontend, ya hay una, y el frontend hace la invocación directamente al worker. Si el worker manager dice que no hay ninguna Lambda lista para ejecutarse, lo manda al placement service, y el placement service le hace una petición al worker para que inicialice una Lambda dentro de ese servidor. Y otra función interesante del worker manager y de la arquitectura de Lambda en general es que intenta crear el mayor número de funciones posibles o de micro máquinas virtuales posibles en el mínimo número de servidores. Entonces, a lo mejor Lambda dice, bueno, necesito que mi Lambda estén al menos 3 servidores en diferentes zonas de disponibilidad para tener alta disponibilidad, pero quiero también que estén en el mínimo número posible de servidores. Entonces, en lugar de que el worker manager esté creando una Lambda en todos los servidores que hay en el worker fleet, a lo mejor selecciona solo 3 de esos workers para que siempre esté las Lambdas creándose ahí. Y esto lo que nos permite es también tener un caché local, por ejemplo, del código y de demás cosas que se necesitan para que se cree la máquina virtual de Lambda, y no estarla pasando entre servidores. O sea, ya tenemos un caché local en ciertos servidores. El worker manager sabe en dónde está ese caché local y manda a poner las Lambdas en los mismos servidores siempre para que sea más rápido crear. Y pues bueno, aquí estamos dentro ya de un worker. Si se acuerdan acá, un worker es un servidor, y el placement service es el que se conecta al worker para indicarle si tiene que crear una Lambda o no. Entonces, pues bueno, esto viene del frontend. El micromanager es lo que
determina si se va a crear una nueva micro máquina virtual en el servidor o no. Y pues acá tenemos la máquina virtual de Firecracker. Tenemos el kernel, que estos son kernels especiales. Cuando nosotros creamos una máquina virtual normal, digamos tradicional, hay un proceso para inicializar todo el sistema operativo, que incluye cargar el kernel, cargar ciertas librerías y pues ya inicializarla en nuestra máquina virtual. Y los kernels de Firecracker son kernels especiales que están listos para cargarse directamente a memoria, entonces no tiene que pasar por un proceso de inicialización del sistema operativo, simplemente se descomprime el kernel, se carga a memoria y la máquina virtual prácticamente ya está lista para ejecutarse. Entonces eso es otra de las cosas que hace que las lambdas sean muy rápidas y Firecracker sean muy rápido. Después tenemos nuestro adaptador, que el adaptador, si alguien ha trabajado con lambdas, saben que hay ciertos runtimes específicos para correr ciertos lenguajes de programación o así. Entonces este adaptador es el que hace que el runtime funcione. Y ahorita les voy a enseñar qué es el adaptador, pero básicamente el adaptador comunica la máquina virtual con el micromanager y el micromanager ya lo comunica con el frontend, pero es un pedacito de código que va a interpretar las llamadas al API que se hacen entre el servidor, el micromanager y la máquina virtual de Firecracker y el código que nosotros estamos corriendo. Entonces hasta acá está el código del cliente. Ya hay muchas menos capas de virtualización aquí. Y pues bueno, este es un ejemplo de un adaptador. Es un adaptador muy sencillo que lo único que hace es llamar a otro script de bash. Pero este adaptador lo que hace es hablar el lenguaje de Firecracker y entiende las peticiones que AWS le está haciendo a su máquina virtual en su propio lenguaje y las comunica con el proceso que nosotros queremos ejecutar. Entonces, en este caso, les digo, es algo muy simple, simplemente está tomando la petición y está ejecutando otro script de bash, pero pues esta es la manera en la que los runtimes de cualquier lenguaje que funcione en Lambda se crean. Tomando la petición que viene específica en el lenguaje de Firecracker y traduciéndola a algo que nuestro código entienda para que se puedan comunicar entre los dos. Y bueno, ya por último, les quería comentar sobre dos temas muy interesantes, que es la inicialización y concurrencia. Una de las cosas más comunes que nosotros tenemos para mitigar los cold starts son el provision concurrency. Entonces le podemos decir a AWS, fíjate que yo ya sé que voy a tener esta carga de trabajo, entonces quiero que siempre tengas 5 slots de Lambda listos para nuestras peticiones. Entonces, por ejemplo, aquí le decimos a AWS que queremos 5 lambdas concurrentemente. Y pues si solo está usando una, pues no pasa nada. Esta responde y las otras están listas para responder en el caso de que llegue otra petición. Si llegan las 5 al mismo tiempo, pues ya, no pasa nada, ya tenemos las 5 listas. Al contrario del ejemplo pasado de las lambdas on demand, que pues solo teníamos una lambda lista y teníamos que esperar a que se quedaran las otras 5 para que nuestro servicio pudiera responder a las solicitudes correctamente. Entonces, ¿qué pasa si tenemos una nueva versión de nuestro código? Digamos, nuestros desarrolladores ya modificaron ciertas cosas, entonces queremos actualizar nuestra lambda. Se crea una nueva versión, pero ¿qué pasa? Que si no tenemos la concurrencia activada, pues solo se va a crear una lambda, o a lo mejor ni siquiera se va a crear ninguna lambda. Pero AWS tiene algo que se llama la inicialización predictiva, que lo que hace es ver el comportamiento de tu lambda en minutos u horas anteriores, y si hay una modificación, por ejemplo, de código, ya sabe que no tiene que crear una sola lambda, que tiene que crear, a lo mejor si estaba usando 100 lambdas, que tiene que crear 100 lambdas para que ya estén listas con el nuevo código. Entonces, esto es otra cosa diferente del aprovisionamiento que les mostré anteriormente. Esto es si estuvieran en un modo on demand o si la demanda ya sobrepasó las lambdas que ya teníamos aprovisionadas. Entonces, imagínense que tenemos nuestra lambda on demand, entonces solo se están creando conforme vayan llegando las peticiones, las lambdas. Tenemos 100 peticiones al mismo tiempo, constantemente, y hacemos una actualización del código. Lambda va a decir, bueno, antes de que se actualizara el código yo ya tenía 100 slots listos para estar recibiendo las peticiones, entonces pues no voy a crear un solo slot, ya voy a crear los 100 porque ya sé que se van a estar usando los 100 slots al mismo tiempo por los patrones de uso que ya estuve analizando. Entonces eso es la inicialización predictiva. Entonces pues aquí ya tenemos listas las lambdas para que estén funcionando.
Y pues bueno, eso sería todo. Sé que es una charla corta, pero es algo nada más introductorio. Si nos hubiéramos querido meter ya más a lleno, daríamos horas y horas. Pero bueno, aquí está el código QR para que evalúen la sesión, mis redes sociales y no sé si alguien tenga alguna pregunta que hacer.